Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a nuestras clases de química desde casa. El día de hoy vamos a trabajar la segunda parte del video anterior hablando acerca de los micronutrientes y los macronutrientes. ¿De acuerdo? Justamente ya tuvimos tiempo de llenar nuestro diagrama y ya tenemos aquí algunos ejemplos de micronutrientes y tenemos también los que son considerados los macronutrientes. Los macronutrientes nosotros necesitamos consumirlos, o los seres vivos, organismos superiores, necesitan consumirlos en cantidades importantes. Estamos hablando de varios cientos de gramos que nosotros necesitamos consumir diariamente para poder mantenernos sanos e incluso para poder mantenernos vivos. Vamos a imaginar lo siguiente. Ustedes llegan a un puesto en la calle y piden una hamburguesa triple con tocino, con queso, con piña, lechuga, jitomate, su cebolla, catsup, mostaza y su pan. Tenemos aquí una brutal hamburguesa de casi 3/4 de kilo. Taparterias. Cuando nosotros comemos esto, nosotros estamos ingiriendo una cantidad importante de carbohidratos, es decir, azúcares o glúcidos. También estamos ingiriendo una buena cantidad de lípidos, conocidas también como grasas, y finalmente estamos teniendo una ingesta de proteínas también importante. Yo puedo ver esta hamburguesa así enorme, sabrosa, jugosa, la voy a disfrutar y la voy a comer y voy a sentir saciedad. ¿Por qué? Porque estoy ingiriendo una cantidad suficiente de mis macronutrientes. Adicionalmente, dentro de esa misma hamburguesa, yo voy a encontrar cantidades muy pequeñas, trazas, es decir, apenas detectables en algunos casos, de micronutrientes. Estos micronutrientes los encontramos en nuestros alimentos en cantidades muy pequeñas, ¿de acuerdo? Sin embargo, también es importante que nosotros tengamos una ingesta suficiente de estos micronutrientes, ya que sus deficiencias pueden generar algunas enfermedades. Sin embargo, tampoco debemos excedernos en el consumo de estos micronutrientes, porque los excesos de estos micronutrientes también pueden generar ciertas enfermedades. Por ejemplo, vamos a empezar con las vitaminas. Las vitaminas nosotros las encontramos en frutas, verduras, legumbres, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros no tenemos suficientes vitaminas en nuestro organismo, por ejemplo, de vitamina A, aquí tenemos la estructura de los retinoides a los cuales pertenece la vitamina A, nosotros podemos llegar a tener deficiencias en nuestra vista y también en el accionar de nuestro sistema inmune. Cuando nuestros problemas se dan debido a deficiencia de la vitamina D, como la que tenemos aquí, entonces podremos llegar a tener problemas óseos relacionados sobre todo a la fijación del calcio en los huesos. Si hablamos de las vitaminas B, aquí tenemos la vitamina B2 y hay muchas, las vitaminas B es una gran familia. Entonces, nosotros podemos tener alteraciones neuronales o de la piel cuando no tenemos una ingesta suficiente de estas vitaminas. Finalmente, también podemos llegar a tener una baja capacidad antioxidante si no consumimos suficiente vitamina C. Otros ejemplos, el yodo, el flúor, están muy relacionados. El yodo es un elemento esencial para el funcionamiento correcto de nuestro organismo, ya que forma parte de estas dos hormonas, la hormona T3 o triiodotironina y la hormona T4 o tiroxina.
Estas dos hormonas están encargadas de la regulación del metabolismo basal y también están muy relacionadas con el consumo de oxígeno, con nuestro metabolismo de grasas y adicionalmente en la etapa neonatal, es decir, cuando somos pequeños, recién nacidos. Estas hormonas ayudan al correcto crecimiento y desarrollo de nuestro organismo, de todos nuestros órganos, de todos nuestros tejidos. Hay una participación importante de estas hormonas y como nos podemos dar cuenta, tienen una, dos, tres y cuatro moléculas, 4 unidades de yodo en el caso de la T4 y la T3 tiene 1, 2 y 3 unidades de yodo dentro de la molécula. Cuando nosotros tenemos deficiencia en la cantidad de yodo, entonces la glándula tiroides, que es la encargada de la producción de hormonas tiroideas, no puede funcionar correctamente, no se genera la cantidad necesaria de estas hormonas tiroideas y nos da por resultado, en ciertos casos y en cierta medida, una enfermedad que es conocida como hipotiroidismo. ¿Cuáles son algunas de las de los efectos que se causan con el hipotiroidismo? Bueno, tenemos una disminución de la actividad metabólica, es decir, tendemos a engordar. También tenemos alteraciones cardiovasculares importantes en algunos casos. Nuestro corazón no tiene la capacidad de latir de forma correcta y empieza a disminuir su ritmo y empieza a disminuir también nuestra presión arterial. Y finalmente, cuando se trata de la etapa neonatal o de la etapa de la maternidad, cuando las mujeres embarazadas no tienen suficiente acceso a yodo y se generan disminuciones como en el hipotiroidismo, también se generan deficiencias en el desarrollo del feto y del recién nacido. Por el contrario, cuando hay un exceso de hormonas tiroideas, tanto que pueda llegarse a una enfermedad conocida como hipertiroidismo, nosotros vamos a ver un incremento en la actividad metabólica, es decir, la persona va a bajar mucho de peso, pero va a haber alteraciones cardiovasculares también importantes. El corazón se va a empezar a acelerar y su ritmo va a ser demasiado, tanto que al cabo de un tiempo podría llegar a ocasionar problemas como taquicardias, arritmias o incluso infartos. Y también vamos a ver, como ya lo mencioné, una pérdida significativa de peso. Entonces, tenemos también el flúor. ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos suficiente flúor en nuestro organismo? El flúor, en cantidades normales, ayuda a la correcta cobertura de nuestros dientes con ese esmalte. Seguramente todos ustedes, todos nosotros, hemos ido al dentista, vamos como debe de ser cada 6 meses, una vez o 2 veces al año al menos, y nos hacen una limpieza bucal. Al final, casi siempre nos tallan con un hisopo que tiene un gelecito que sabe medio extraño, de color casi siempre rosadito. Y nos dice, no te lo tragues. Ese líquido, esa pasta, contiene flúor y ayuda justamente para una capa, un esmalte en nuestros dientes que esté bien, que esté bonito. Sin embargo, no es el único uso que nuestro cuerpo le da al flúor. También ayuda para la fijación del calcio en los huesos. La falta de flúor puede traernos consigo dientes frágiles, aparición de caries y también osteoporosis.
Por el contrario, si hay un exceso de flúor, puede darse una acumulación de este en los huesos y los huesos se van a empezar a deformar, les pueden empezar a salir como chipotes. Sin embargo, a pesar de que son más densos, los huesos de las personas con exceso de flúor también son más frágiles. ¿Por qué? Porque el flúor, al ser muy electronegativo, va a empezar a capturar esas moléculas de calcio, esos iones de calcio se van a ir con el flúor, se van a depositar en agregados y no va a ser posible que el calcio esté disponible para los huesos. Finalmente, las manchas en el esmalte dental, como estas que se muestran en la imagen, son un efecto del exceso de flúor. Si bien son meramente estéticas, es decir, el esmalte dental puede incluso llegar a ser más fuerte cuando tenemos un exceso de flúor, se ve mal, se ve manchado. ¿De acuerdo? Entonces, resulta que hace mucho tiempo la Organización Mundial de la Salud se dio cuenta que existían deficiencias tanto de yodo como de flúor en la población en general. Y estas deficiencias traían consigo problemas de salud y, por lo tanto, un gasto excesivo en las cuentas de los sistemas de salud. Por lo tanto, buscaron la manera de solucionarlo y lo encontraron de la manera más fácil posible, suplementando las cantidades necesarias tanto de yodo como de flúor a la población general a través de alimentos que sean muy populares, alimentos que todo mundo ingiera. ¿Cuáles fueron estos alimentos? Pues básicamente la sal de mesa. Si yo tengo curiosidad y voy al supermercado y leo la etiqueta de mi sal de mesa, me voy a dar cuenta que dice sal de la palomita, fluorada y yodada. ¿Qué significa que esté fluorada y yodada? La sal de mesa es cloruro de sodio. En un 98%, 99% tal vez, es cloruro de sodio. Sin embargo, cuando se adiciona con flúor y con yodo, una pequeña parte de esta sal de mesa, un granito, 2 granitos, 1%, 0.1%, es no cloruro de sodio, sino fluoruro de sodio. Y otra parte más o menos similar es yoduro de sodio. Es decir, la sal de mesa, NaCl, se adiciona con NaCl, se adiciona con NaF y con NaI. Entonces ya tengo en una muy grande proporción, por ejemplo, vamos a pensar 98%. 98% es cloruro de sodio, 1% es fluoruro de sodio y también 1% es yoduro de sodio. ¿Qué significa esto? Vamos a imaginar, de nuevo, entramos a la cocina, tenemos hambre, queremos preparar unos deliciosos frijolitos. Yo agarro mi olla, le pongo agua, le pongo los frijoles, su aceite, cebollita y a cocer. Ojo, no hay que ponerle la sal, porque si le pongo la sal van a tardar más tiempo en cocer. Sabio consejo de las abuelitas y con un alto grado de conocimiento de química. Pasa el tiempo, se cocieron mis frijoles y ahora sí voy a agregar la sal. Me gusta ponerle una cucharada de sal a mi olla de frijoles. En ese montón de granos de sal,
que están en una cucharada de sal. Vamos a pensar que hay 1000 granos de sal en una cuchara. De esos 1000 granos de sal en la cuchara, yo tengo 10 granos de sal, 10 cristalitos de sal, que son fluoruro de sodio, y otros 10 que son yoduro de sodio. Los dejo cocinarse un poquito, se sazona y me sirvo un plato de frijolitos, lo acompaño de unas tortillas o de unos taquitos de queso fresco con salsa, chilito, etcétera, etcétera. Y al momento que yo me como ese plato de frijoles, en los cuales a lo mejor un granito quedó, un cristal de fluoruro, un cristal de yoduro, eso es suficiente para que mi organismo tenga el yodo necesario y el flúor necesario. En algunos casos, en algunas zonas y en algunos países, la suplementación del flúor se da a través del agua. El agua potable es fluorada previamente antes de ser distribuida a la población general. Sin embargo, en países como México, en donde casi siempre, en el 99% de los hogares tal vez, no se consume el agua directamente del grifo, se consume el agua embotellada. Estas marcas que presumen grandemente que son sin sodio, sin yodo, sin nada. Entonces, eso lejos de hacerme un bien, podría llegar a provocarme un problema de salud, ya que hay una baja ingesta de estos micronutrientes. Sin embargo, existen distintas opciones que la Organización Mundial de la Salud ha propuesto para adquirir de forma masiva estos micronutrientes. Vamos a ver ahora el caso del hierro. El hierro yo lo encuentro en distintos alimentos, casi siempre en las hojas verdes. Yo lo encuentro también en la carne, carnes rojas. ¿Por qué? Porque el hierro es un componente muy importante para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo y lo vamos a encontrar en nuestra sangre. En la sangre de todos los animales vamos a encontrar hierro. En la clorofila de todas las plantas vamos a encontrar hierro. El hierro se encuentra dentro de unas estructuras como esta de acá. Este es el grupo hemo dentro de la hemoglobina. La hemoglobina funciona para poder transportar el oxígeno a través de todo nuestro organismo. ¿Por qué el hierro es importante? Porque al estar dentro de esta estructura completa, va a generar unas cargas, va a estar cargado y va a tener una cierta afinidad por el oxígeno, que tiene carga negativa regularmente o que tiene una electronegatividad mayor. Estas cargas estáticas son dependientes de la estructura de la hemoglobina, pero específicamente de estos grupos de acá. ¿Ok? Entonces, el hierro se va a combinar con el oxígeno y se va a poder transportar de forma fácil y eficiente a todo nuestro organismo. ¿De acuerdo? Circula por nuestras venas, nuestras arterias, en los eritrocitos, y dentro de los eritrocitos hay una gran cantidad
de moléculas de hemoglobina que tienen estos grupos funcionales dentro y que permiten la captación de oxígeno. ¿Qué pasa cuando yo tengo una deficiencia en la cantidad de hierro en mi organismo? Bueno, lo común es que yo tenga anemia. También puedo tener una disminución en la concentración, me va a costar trabajo concentrarme. Y eso también puede llevar finalmente a problemas de aprendizaje. Entonces, si yo quiero destacar en mis estudios, si yo quiero entender y aprender todo lo que estoy viendo en mis clases de química desde casa, necesito tener una ingesta suficiente de hierro que me permita que la sangre fluya a mi cerebro y que éste pueda trabajar de forma correcta. Sin embargo, tampoco me voy a atiborrar de hierro y me voy a comer hasta los clavos, porque de entrada no puedo asimilar el hierro como tal, el hierro puro. Necesito hacerlo a través de algunos compuestos inorgánicos que contengan hierro. Y si yo como demasiado hierro, pues lo más leve es que pueda tener vómito y algunos problemas intestinales con exceso de evacuaciones. Y también voy a llegar a tener daño hepático y daño cardíaco si la ingesta es sostenida y crónica. Es decir, si yo consumo demasiado hierro y mi organismo está batallando para limpiar ese exceso de hierro de mi organismo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora otro micronutriente que es, en este caso, el calcio. El calcio, como bien sabemos nosotros, es muy importante para el desarrollo humano, es muy importante para nuestra salud, es muy importante en la etapa infantil. Sin embargo, no solo es importante cuando somos niños, también es importante que nosotros tengamos un buen nivel de calcio cuando somos adultos, sobre todo las mujeres cuando llega la etapa de la menopausia, porque es también un componente importante de los huesos. Para que nosotros tengamos huesos sanos, necesitamos calcio. La principal fuente de calcio generalmente suele ser la leche. Sin embargo, hay muchísimos alimentos que son fuente importante de calcio. También el calcio es importante para la coagulación sanguínea. En esta imagen nosotros podemos ver que tanto plaquetas como eritrocitos, como la maquinaria de coagulación, incluidas las fibrinas, forman un bloque, forman un tapón que evita que la sangre se salga de nuestras venas. Esto se da en gran medida por señalizaciones de calcio que activan esta maquinaria de coagulación. También el calcio es importante para la señalización nerviosa, para el correcto funcionamiento de nuestro cerebro, de nuestros nervios. Necesita existir calcio dentro de las neuronas para que la comunicación entre una y otra se dé de forma correcta. El calcio es un segundo mensajero, es decir, es algo que desencadena otras respuestas dentro de las células para que se dé a cabo la comunicación celular, para que se dé a cabo muchos procesos celulares, tanto de vida como de muerte. Y finalmente, es muy importante el calcio, ya que el funcionamiento del corazón y de todos los músculos es gracias a señales de calcio que se dan al interior de las células,
Cuando entra el calcio, se activa toda la maquinaria contráctil de las células y entonces el músculo se puede contraer. Nosotros podemos caminar, podemos levantar cosas, podemos masticar, comer e incluso respirar gracias a que tenemos señalizaciones de calcio. Aquí hay un pequeño video en donde vemos células de corazón que están siendo estimuladas eléctricamente y esa señalización de calcio permite que la célula se contraiga. Sin embargo, cuando es desregulado, como en este otro video, nosotros observamos que la señalización y que las contracciones se dan de forma asincrónica y se dan a través de distintas regiones de la célula. Estas células, todas estas, fueron cargadas con indicadores de calcio y vistas a través de un microscopio de microscopía confocal. Bien, vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Vamos a seguir la próxima clase trabajando con los micronutrientes y un poco más adelante vamos a trabajar con los macronutrientes, ya que estemos más adentrados en el tema, sobre todo de la química orgánica. Otros ejemplos de micronutrientes que vamos a mencionar son el magnesio, que es muy importante, ya que la proteína encargada de duplicar nuestro material genético, ADN y ARN, requiere magnesio. El zinc, el cobre, el selenio y muchos otros micronutrientes ayudan para el correcto funcionamiento de ciertas proteínas con importancia biológica muy grande. Nos vemos la próxima. Espero que hayas disfrutado de este video. Que tengas un muy bonito día. Hasta luego.